11 de junio del 2023. Primera lectura del libro del profeta Oseas. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Segura como el alba es su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué te diré a ti, Efraín? ¿Qué te diré a ti, Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los he despedazado, por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los he matado, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, mas no holocaustos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar, y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuyo, yo, tu Dios, declaro. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, Abraham creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni muerta la matriz de Sara. Tampoco dudó de la promesa de Dios con incredulidad, antes bien se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, al Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Palabra de Dios. Evangelio del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Dios salva al que cumple su voluntad. Jesús vio un hombre llamado Mateo. Jesús llama a un publicano y lo agrega al grupo de sus discípulos. Y los publicanos tenían mala reputación. Eran calificados por los judíos observantes como pecadores públicos, con quienes había que evitar todo contacto. Jesús no está de acuerdo con estos prejuicios, y no duda en tocar el corazón generoso de un publicano, para invitar a seguirlo. Esto revela la libertad absoluta de la elección divina, de una vocación. Dios no juzga como los hombres, llama a personas que son consideradas indignas. Escoge al que quiere, sin tener en cuenta las apreciaciones humanas. Mateo es un recaudador de impuestos de Cafarnaúm. Jesús lo ve y lo llama. Mateo se levanta de inmediato, lo deja todo y lo sigue. A partir de ese momento, para él cesan de existir los impuestos, los libros, los romanos.
Todo viene cancelado por la palabra. Sígueme. El Evangelio de Mateo originalmente no fue escrito en griego, sino en la lengua de los padres, según la opinión de los escritores antiguos. Jesús, el cumplimiento de las promesas. Vemos que Mateo en su Evangelio vincula continuamente hechos y acciones de Jesús con referencia del Antiguo Testamento. Quiere dejar claro de dónde viene este Mesías y qué vino a realizar. Es fundamental presentar a sus hermanos convertidos la predicación de Jesús como la confirmación y el cumplimiento de la ley mosaica. En su manera de escribir, San Mateo encarna de manera ejemplar la figura del conocedor de la Escritura, que ha aprendido lo que concierne al reino de Dios, y semejante al dueño de una casa que saca sus arcas, lo nuevo y lo viejo. En su Evangelio destaca la mesianidad y la postura de los cristianos, es decir, de la Iglesia frente a la ley de Moisés y ante el culto de la alianza antigua. Sígueme. La llamada de Mateo al seguimiento es diferente a lo que hizo a los hermanos pescadores, Pedro y Andrés, Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, debido a un detalle muy significativo. Su profesión no es la sencilla de pescador, aunque sí honrada, sino la de aduanero, un trabajo visto con desprecio y odio por parte del pueblo, no solo por el hecho que a nadie le gusta pagar impuestos, sino porque era tenido como un colaborador con la estructura extranjera opresora, y también como ladrón. Publicano era sinónimo de impuro y pecador. Su salvación es considerada prácticamente imposible. De hecho, la ley establecía que quien había robado debía restituir lo que se ha apropiado ilícitamente, aumentando un 20%. Jesús le dice, sígueme, es decir, imítame. Este sígueme no es tanto un movimiento de los pies, sino seguirlo con la práctica de la vida. Él se levantó y lo siguió. Jesús lo eligió como miembro del grupo de los 12, y como tal aparece en las 3 listas que nos transmiten los evangelios sinópticos. Los rabinos eran restrictivos para admitir a sus discípulos. Eran excluidos los de mala fama, los pobres, los pastores y los pecadores públicos. Con ellos no mantenía ningún tipo de relación. Es precisamente a estos a quienes el Señor dirige su invitación. Curiosamente, la vocación de Mateo se asemeja a la curación de un paralítico que el mismo evangelista relata. Leví, Mateo, no está paralítico en un lecho, sino sobre una silla, sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Tiene los ojos fijos sobre el dinero y sobre los registros, y ninguna fuerza está en grado de moverlo. Ninguna palabra humana es capaz de ponerlo en pie. La mirada, la palabra de Jesús, obtiene lo que nadie hubiera podido imaginar. Apenas escuchó la llamada, dejó su trabajo y lo siguió. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? El comportamiento provocativo de Jesús no se podía entender de inmediato, y mucho menos aceptado. Constituía una sorpresa para todo observante, israelita, educado en la espera del banquete del reino de Dios, reservado a los justos y piadosos. Frente a Jesús, que no observa las reglas, los justos reaccionan. Esforcémonos por conocer al Señor. El profeta Oseas nos propone una enseñanza sobre el amor y acerca del conocimiento de Dios, y en consecuencia, relativo al amor y al conocimiento auténtico de cada hermano. A los ojos de Dios, los sacrificios no bastan, si están desprovistos de amor a Dios y al prójimo, y si no parten de un conocimiento profundo de aquel a quien va destinado el sacrificio. San Pablo, en la carta a los Romanos, nos habla de Abraham, elegido por Dios, separado de su clan, gigante solitario que cree ciegamente en la palabra, sale antes de saber a dónde se dirigirá, solo porque Dios le dijo, sal de tu pueblo. Como diciéndole Yahvé, primero tienes que salir a donde llegarás. Yo lo sé, solo piensa en partir. Abraham confía, tiene una fe heroica que no pide explicaciones ni garantías. No sabe a dónde llegará, será la tierra prometida, pero por ahora esta tierra solo tiene la promesa.